¿Alguna vez has escuchado una risa que te heló la sangre? Yo sí. Y nunca podré olvidarla. Todo comenzó la noche en que mis amigos y yo decidimos entrar al viejo edificio abandonado de nuestra secundaria. Era una tontería, lo sé, pero cuando tienes 18 años, el miedo se siente más como un desafío que como una advertencia. Había rumores sobre el aula 3B, historias de estudiantes que desaparecieron y de risas que resonaban en la oscuridad. Lo llamábamos el aula maldita. Esa noche, éramos 5, yo, David, Luis, Sofía y Carla. Cada uno llevaba una linterna y, aunque nadie lo admitió, todos estábamos un poco nerviosos. El edificio llevaba años clausurado, las ventanas estaban rotas. Y las puertas, selladas con cadenas. Pero David, siempre el valiente, encontró una ventana abierta. Nos arrastramos por el marco, y una vez dentro, el aire estaba cargado, pesado, como si algo invisible nos estuviera observando. El aula 3B estaba al final del pasillo. Cada paso que dábamos hacía crujir el suelo de madera y el sonido se amplificaba en la inmensidad del edificio vacío. Las sombras bailaban en las paredes, deformes y grotescas, a medida que nuestras linternas se movían. De repente, Sofía susurró, ¿escucharon eso? Nos quedamos inmóviles. Al principio, no oí nada. Pero entonces, allí estaba, una risa. Aguda, infantil, y provenía del fondo del pasillo. Debe ser el viento, dijo Luis. Pero su voz temblaba. Seguimos avanzando, porque ninguno quería parecer el cobarde. Finalmente, llegamos a la puerta del aula 3B. Estaba entreabierta, y al empujarla, se quejó con un chirrido largo y desagradable. La luz de nuestras linternas iluminó pupitres rotos, libros dispersos y una pizarra con algo escrito en tiza vieja, «Nunca te sientes aquí». «¿Qué demonios?», murmuró Carla. Antes de que alguien pudiera responder, la risa volvió, más fuerte, más cercana. Esta vez, no podía ser el viento. Sofía soltó un grito ahogado cuando vio algo en la esquina del aula, un cuaderno abierto, con sus páginas pasando como si alguien invisible las estuviera leyendo. David, siempre el primero en actuar, caminó hacia el cuaderno. Lo levantó y, con su linterna, empezó a leer en voz alta. Lista de estudiantes: Carlos G., Ana T., Diego M. Se detuvo. Espera. ¿Estos no son? David levantó la vista hacia nosotros, con su rostro pálido. Carla terminó la frase por él, los nombres de los estudiantes que desaparecieron. De pronto, las luces de nuestras linternas parpadearon. Una ráfaga de viento helado atravesó el aula, aunque no había ventanas abiertas. Y luego, el sonido, eran pasos. Lentos, firmes, avanzando por el pasillo hacia nosotros. Luis se acercó a la puerta y miró hacia afuera, pero no había nadie. Solo oscuridad. No hay nada, dijo, pero su voz no convencía ni a él mismo. Fue entonces cuando la puerta se cerró de golpe, dejándonos atrapados. Golpeamos, gritamos, intentamos abrirla, pero no se movía. Y entonces, las risas. No una, sino varias, llenando el aire a nuestro alrededor, como si decenas de niños estuvieran disfrutando de algún juego macabro. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer la linterna. Sofía estaba llorando. Carla murmuraba una oración y David seguía sosteniendo el cuaderno, incapaz de soltarlo. «Hay algo escrito», dijo de repente. Nos acercamos y allí, en la página siguiente, estaban nuestros nombres. Uno por uno. Y luego, debajo de la lista, apareció una frase escrita lentamente, como si una mano invisible la estuviera trazando frente a nuestros ojos: «Bienvenidos al aula 3B». El aire se volvió más frío. Mis oídos zumbaban. Y entonces, todas las linternas se apagaron al mismo tiempo. La oscuridad fue absoluta. Por un momento, nadie se movió. Apenas podíamos respirar.
Todo lo que rompía el silencio eran esas malditas risas, cada vez más fuertes, más cercanas. Mi corazón latía tan rápido que pensé que se detendría en cualquier momento. Intenté encender mi linterna, pero no respondía. Entonces sentí algo. Una mano, fría como el hielo, tocó mi hombro. Me giré de golpe, pero no había nadie. ¿Quién está ahí?, grité, pero mi voz apenas era un susurro. David encendió un fósforo. La pequeña llama iluminó su rostro sudoroso y los ojos aterrados de Sofía y Carla. Luis estaba junto a la puerta, golpeándola con todas sus fuerzas. «Déjenos salir», gritaba. Pero la puerta no cedía. De repente, el fósforo de David se apagó. Y en ese instante, una nueva luz se encendió en el aula. Una pizarra fluorescente, colgada en la pared opuesta, comenzó a brillar. Las palabras en ella aparecían una por una, como escritas por una mano invisible. Quien entra no puede salir. Sofía comenzó a sollozar. Carla retrocedió hasta chocar con un pupitre y algo cayó al suelo con un estruendo. Era un reloj antiguo, uno de esos de mano, con la correa rota. Cuando David lo levantó, su expresión cambió. Este reloj pertenecía a mi tío, dijo, son su voz apenas audible. Él fue uno de los que desapareció aquí. Antes de que pudiéramos procesar lo que dijo. Una risa aguda resonó justo detrás de nosotros. Nos giramos al unísono y allí estaba, una figura. Apenas un contorno, oscuro, como una sombra que no pertenecía a nadie. Se movía lentamente, acercándose a nosotros. «Corran», grité, «¿pero a dónde?». Luis, desesperado, comenzó a lanzar pupitres hacia la sombra, pero pasaban a través de ella como si no existiera. La figura se detuvo frente al cuaderno que David aún sostenía. Las páginas comenzaron a moverse frenéticamente y el aire se llenó de un sonido espeluznante, como si alguien estuviera susurrando miles de palabras al mismo tiempo. Entonces, un nombre apareció en letras grandes, rojas como la sangre: Luis. Antes de que pudiéramos detenerlo, Luis comenzó a gritar. Su cuerpo se dobló como si algo invisible lo estuviera aplastando. Intentamos sujetarlo, pero una fuerza increíble lo arrancó de nuestras manos. Fue arrastrado hacia el rincón más oscuro del aula, donde desapareció sin dejar rastro. «Luis», gritó Carla, corriendo hacia donde lo habíamos visto por última vez. Pero no había nada, solo el vacío. Fue entonces cuando entendí lo que estaba pasando. El aula nos estaba eligiendo, uno por uno. «Tenemos que destruir ese cuaderno», grité, señalando el libro en manos de David. David vaciló, pero finalmente arrojó el cuaderno al suelo. Sofía, todavía temblando, encendió una cerilla y la dejó caer sobre las páginas. Al principio no pasó nada, pero luego, un fuego oscuro, casi negro, comenzó a consumir el libro. Las risas se transformaron en gritos desgarradores. El aula tembló como si estuviera viva, y las ventanas estallaron, llenando el aire con fragmentos de vidrio. La puerta, hasta entonces bloqueada, se abrió de golpe. «Salgan ahora», grité. Corrimos como pudimos, tropezando con los pupitres y esquivando los escombros que caían del techo. Salimos al pasillo y no miramos atrás. Solo cuando estuvimos fuera del edificio, jadeando y cubiertos de polvo, nos detuvimos. Pero algo estaba mal. Éramos solo 4. Luis no había salido con nosotros. Volvimos a mirar el edificio y en una de las ventanas del tercer piso vimos su silueta. Estaba allí, quieto, mirando hacia nosotros. Y luego, una risa, su risa. Desde esa noche, ninguno de nosotros volvió a hablar del aula 3B. Pero a veces, en mis sueños, escucho esa risa. Aguda, infantil, y siempre acompañada de un susurro que dice: «Quien entra no puede salir».